A veces, la vida te sorprende de la forma más inesperada. Ese día, Javier Mendoza, un empresario que había construido su fortuna sobre el trabajo duro y la determinación, se encontraba atrapado en la rutina del día a día. Salió de su oficina de cristal, ubicada en el corazón de la ciudad, donde las luces neón iluminaban su camino hacia el coche. No había nada fuera de lo común, solo un día más en esa vida llena de reuniones y números que parecían no tener fin. Sin embargo, al llegar a su vehículo, algo llamó su atención. Allí, bajo el coche, había una figura pequeña y frágil. Una niña, de no más de 6 años, dormía tranquilamente. El corazón de Javier se detuvo por un instante. Podría haber ignorado la escena y seguir su camino, pero algo en la inocencia de la niña lo detuvo. Al agacharse, sintió que el aire se volvía denso. La niña despertó. Sus ojos grandes y asustados lo miraron con desconfianza. En sus manos sostenía una carta arrugada, la cual le entregó con manos temblorosas. Javier, intrigado, comenzó a leer. Las palabras escritas con una letra infantil, pero clara, lo atravesaron como un rayo. La carta era de Carmen, una antigua empleada suya, pero lo que verdaderamente lo desarmó fue el descubrimiento de que esa niña era su hija. El mensaje de Carmen, repleto de dolor y sufrimiento, hablaba de la lucha diaria por sobrevivir y del deseo que tenía para que él cuidara de su hija, una responsabilidad que había ignorado por demasiados años. Javier sintió como si el mundo se detuviera. La culpa lo abrumaba. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Apenas había tenido un contacto con Carmen desde que ella dejó de trabajar para él, y ahora se encontraba frente a la consecuencia de su necedad. Sin saber cómo reaccionar, Javier sintió una mezcla de miedo y determinación. La vida de esa niña, su vida, dependía de su decisión en ese momento. La expresión desgastada de Clara lo miró implorando ayuda. Javier, este magnate del negocio, se dio cuenta de que solo un padre podía hacer lo que estaba a punto de hacer. Sin pensarlo, le prometió que iba a cambiar su vida. No sabía cómo lo haría, pero esa promesa resonó en él como una verdad absoluta. Decidió que sería un padre presente. Pocas horas después, la vida que siempre había conocido comenzó a transformarse. Javier se llevó a Clara al médico, asegurándose de que estuviera bien, y aunque la niña siempre se mostró distante y desconfiada, él estaba decidido a demostrarle que podía confiar en él. En su corazón, sabía que este era solo el comienzo de un largo camino, pero estaba dispuesto a dar todos los pasos necesarios, incluso a enfrentar sus demonios internos. Mientras miraba a Clara, quien observaba el mundo con ojos de asombro, Javier entendió que tenía que luchar por ella, no solo por ser su padre biológico, sino por todas las vidas que había descuidado. El proceso no fue fácil. El primer camino que recorrieron juntos estuvo lleno de emociones desbordadas y encuentros incómodos. Clara no dejaba de mirar a su alrededor con desconfianza. Allí estaba, dentro de un auto lujoso, un contraste brutal con la realidad dura y fría que había conocido. Javier intentaba hablarle, contarle sobre los juegos que podría tener y las cosas simples que podría disfrutar, pero Clara lo miraba con una mezcla de rencor y miedo, como si cada palabra representara una traición. Era doloroso ver cómo una niña tan pequeña había llevado el peso de una vida tan dura en sus pequeños hombros. Con cada día que pasaba, Javier se daba cuenta de cuán poco sabía sobre ser un padre. Sus intentos de acercarse a Clara a menudo terminaban en frustración. Las sonrisas eran escasas y los momentos de conexión parecían desvanecerse tan rápido como aparecían. Sin embargo, había algo en su corazón que no le permitió rendirse. Tenía que honrar la memoria de Carmen, una madre que dio todo por su hija a pesar de las circunstancias. Mientras navegaba por esa nueva realidad, comprendió lo difícil que era para
Clara confiar en alguien que había estado tan ausente. Fue una tarde especialmente sombría cuando, después de un largo día de trabajo, Javier llegó a casa y encontró a Clara en el suelo de su habitación, rodeada de juguetes que no le interesaban. Su corazón se apretó. Se sentó a su lado, sintiendo que necesitaba encontrar las palabras adecuadas. Clara lo miró. Su expresión, una mezcla de tristeza y ansiedad, lo golpeó con fuerza. Javier sabía que tenía que ser honesto con ella, no solo cumplir con su papel, sino ser un verdadero padre. Mientras su mente daba vueltas, una idea surgió. Le hablaría no solo con palabras, sino con acciones. En el transcurso de los siguientes días, Javier comenzó a involucrarse en la vida de Clara de una manera más tangible. Organizó un día de juegos al aire libre, un picnic sencillo en el parque donde podrían alejarse un poco de lo opresivo de la ciudad. La cálida luz del sol parecía abrazarlos a ambos mientras lanzaban una pelota de fútbol en la hierba fresca. Javier era consciente de cada pequeño gesto, de cada risa que salió de Clara. Era un momento clave, una puerta entreabierta hacia una relación que pudiera florecer. Sin embargo, también sintió una profunda tristeza. Todo lo que había estado ausente en la vida de su hija se sentía como una recompensa que nunca podría ganarse por completo. Las vivencias comenzaron a apilarse como cimientos. Un día, en su camino de regreso a casa, Clara fue intimidada por un grupo de niños. Javier, al ver la situación desde lejos, sintió que el suelo se abría debajo de él. Cada segundo se volvió interminable mientras corría hacia ella. En ese momento, en el que vio a su hija con lágrimas en los ojos, sintió un estallido de rabia. La defensa instintiva fue más allá de su propia seguridad. Mientras se enfrentaba a los niños, sus propios recuerdos de la infancia desatada en su mente. Clara miró hacia él, una chispa de esperanza brillando a través de su desconfianza. Esa noche, mientras se sentaban juntos en la sala de estar, Javier entendió que había dado un pequeño paso hacia la reconstrucción de la confianza que había perdido. Las heridas no se sanarían de la noche a la mañana, pero la lección que aprendió fue clara. Debía ser un protector, un socorrista en la vida de Clara. Cada paso que daban juntos era un guiño a la posibilidad de redención. Con el tiempo, Javier decidió que era momento de asumir su responsabilidad. Se dio cuenta de que su empresa estaba involucrada en situaciones que habían afectado a muchas familias y no podía continuar con esa imposición sobre la vida de otros. Comenzó a buscar formas de rectificar injusticias, de utilizar sus recursos para ayudar a quienes lo necesitaban. En sus reuniones, las conversaciones de negocio comenzaron a entrelazarse con propuestas éticas y compromisos humanitarios. Se sentía rejuvenecido mientras miraba a Clara jugar en el jardín, su risa resonando en un futuro que ambos empezaban a construir. Sin embargo, no todo sería sencillo. Las cicatrices del pasado todavía estaban frescas. Una tarde, Clara se encerró en su habitación, completamente absorta en sus pensamientos. Javier, en su esfuerzo por acercarse, sintió que cada intento de abrir la puerta era un fracaso. El frío silencio que surgió entre ellos parecía ensordecedor. Mientras atardecía, resolvió dejarla ser por un tiempo, sintiendo que su ansiedad podía ser la voz que necesitaba para salir de su concha. Pero mientras observaba cómo la noche caía, su corazón se llenaba de preocupación. Quería tanto a esa niña que sentía como si fuera su única oportunidad de redención. Al día siguiente, Javier decidió finalmente enseñarle a Clara que a menudo las respuestas vienen del corazón. Al llevarla a un refugio local donde se ayudaba a familias en situación de emergencia, Clara sintió el ambiente cálido y acogedor. Aquello fue un punto de inflexión para ambos. Javier vio a su hija absorber esos momentos con una curiosidad nueva, y mientras ella comenzaba a relacionarse con otros niños, una chispa brillante emergió en su interior.
Aunque había luchado con su propia identidad y la figura familiar, la alegría en su cara le recordó que había esperanza en el cambio, una esperanza capaz de conectar. Esa noche, mientras el viento azotaba la casa, Javier reflexionó sobre el camino recorrido. Se sentó en el sofá, mirando a su hija dormir, y sintió que se había acercado un poco más a ser el padre que necesitaba. Pero esa sensación de paz se vio interrumpida cuando un mensaje en su teléfono le hizo el corazón parar. La empresa había tomado decisiones que afectaban a más familias, y la indignación explotó en su interior. Tenía que hacer algo. Su determinación lo llevó a planear una reunión crucial donde expuso su nueva visión y las consecuencias de dejar de lado la responsabilidad social. Al pronunciar cada palabra, sintió que se desenredaba el pasado, que su voz necesitaba ser escuchada y que su compromiso con Clara debía reflejarse también en su trabajo. Sin embargo, cuando la sala se llenó de murmullos y cuestionamientos, Javier sintió que la presión aumentaba. Podría revertir una historia marcadamente negativa. Finalmente, empujado por la urgencia de cambiar el destino de sus propias decisiones, se encontraba frente a una multitud. Las palabras fluyeron, pero en su interior sentía a Clara como una fuerza impulsora. A pesar del miedo que lo embargaba, ese día Javier comenzó a captar algo esencial. Puede que el camino hacia la redención no siempre fuera lineal, pero estaba decidido a no desmayar. Poco a poco, los cambios comenzaron a tomar forma. Con cada pequeño paso hacia el futuro, Javier y Clara forjaron un vínculo más fuerte. Se sentía menos como un empresario y más como un hombre que buscaba su lugar en un mundo mucho más grande. En cada acción, cada viaje juntos, una nueva comprensión de lo que significaba ser una familia comenzaba a florecer. Sin embargo, la historia no terminaría ahí. Un último evento inesperado se presentó y aunque Javier pensó que había encontrado su camino, el destino les tenía reservado un giro que no podrían anticipar. Una noche, mientras la casa respiraba en silencio, Clara desapareció sin dejar rastro. Javier, sintiendo que su corazón se desgarraba, buscó en cada rincón. El pánico lo envolvió. No sabía si había hecho lo suficiente, si era digno de ser su padre después de todo, y mientras se enfrentaba a la oscuridad, comprendía que había más en juego de lo que jamás había imaginado. La vida puede cambiar en un instante, y así fue como Javier aprendió a apreciar cada momento. En esa búsqueda, con la presión acumulándose sobre él, una lección final emergió. A veces, las respuestas no llegan en el momento más esperado, pero lo que queda es la lucha que uno está dispuesto a enfrentar. Aunque la historia atraviesa la incertidumbre, Javier se encontró en un lugar que nunca había conocido. Y así, con una sensación de cierre aplastante y lleno de esperanza, Javier fue dejando el pasado atrás, sin poder predecir lo que se avecinaba a pesar de la conexión que había cultivado con Clara. Al final, se dio cuenta que a veces las respuestas más significativas son aquellas que nunca llegan a pronunciarse. San Javier, con el corazón palpitante en su pecho, sintió como cada rincón de la casa se llenaba de un silencio inquietante. Había buscado a Clara en cada habitación, moviendo muebles y llamando su nombre, pero solo encontraba ecos de su propia voz. La desesperación se apoderó de él a medida que se adentraba en la noche, su mente atormentada por pensamientos oscuros. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Cada pregunta era un golpe en el pecho, una prueba de su incapacidad como padre. Javier se vio obligado a enfrentar la dura realidad de que, pese a su transformación, había mucho más que aprender y, sobre todo, demostrar. Sin perder tiempo, salió a la calle, desesperado, sintiendo que todo el mundo se convertía en un mero espectador de su angustia.
Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, pero él solo podía ver la imagen de Clara, su pequeña hija, perdida entre las sombras. Buscó en los parques cercanos, en las calles que normalmente frecuentaban, preguntando a quiénes se encontraba, tratando de mantener la compostura mientras los temores se agolpaban en su mente. A medida que la noche avanzaba, la preocupación se tornó en pánico. Cada minuto que pasaba sin una respuesta se sentía como un día entero. Finalmente, en uno de los parques que Clara solía visitar, la desesperación alcanzó su punto máximo. Allí se sentó en un banco, la cabeza entre las manos. Se sintió completamente impotente. Mientras las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas, su mente se llenó de recuerdos de su infancia, de aquellas noches oscuras en las que sentía que nadie lo entendía. La historia de su propia soledad se cerraba en un ciclo que ahora parecía repetirse. Fue en ese instante en que decidió que no podía simplemente rendirse. Se obligó a levantarse y buscar de nuevo, impulsado por el amor que sentía por Clara, el mismo amor que lo había llevado a cambiar. Con esa determinación renovada, Javier se dirigió a la comisaría más cercana y reportó la desaparición. El oficial a cargo, un hombre de rostro cansado pero amable, le escuchó atentamente. No había tiempo que perder. Con un aire de autoridad, el oficial organizó una pequeña búsqueda, mandando patrullas a las áreas donde Clara podría haber estado. Javier se sintió un poco más aliviado al saber que otros estaban haciendo algo, pero su ansiedad no disminuyó. Se quedó en la comisaría, mantenido en un estado de alerta constante mientras aguardaba cualquier noticia. Las horas pasaron lentamente. Los momentos parecían eternos. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Con esperanza, Javier lo sacó, pero la llamada era solo un malentendido. Cada nuevo intento de comunicación caía en un vacío aterrador. Finalmente, llegó un mensaje que encendió una chispa de esperanza. Clara había sido vista por un grupo de niños en una plaza cercana. Sin pensarlo, Javier salió corriendo, el corazón latiendo con fuerza, con la adrenalina bombardeando su cuerpo. Las imágenes de su hija llenaban su mente, cada sonrisa suya, cada risa, cada abrazo que había anhelado, pero que también había tomado por sentado. Cuando llegó a la plaza, encontró a los niños jugando, riendo en la tarde, pero no había rastro de Clara. La ansiedad se intensificó. Su respiración se volvió irregular. Sin embargo, de repente, una figura conocida apareció entre la multitud. Era Clara, pero no estaba sola. La niña que había estado huyendo ahora estaba rodeada de otros niños. Había un aire de camaradería, una conexión que Javier no había anticipado. Se acercó y Clara lo vio de inmediato. Las sonrisas se desvanecieron mientras su rostro mostraba sorpresa y un destello de temor. Javier apenas pudo pronunciar su nombre antes de que Clara retrocediera, pero él, agachándose para estar a su altura, le extendió la mano con un gesto de calma. «Clara, aquí estoy», dijo, tratando de sonar sereno, aunque su corazón gritaba en su pecho. La mirada de desconfianza de Clara lo atravesó. Recordaba esa mirada, esa mezcla de amor y miedo. Era un recordatorio de que la batalla no estaba ganada. Poco a poco, los niños se apartaron al percibir la tensión. Javier sabía que necesitaba actuar con cautela. A pesar de que había encontrado a su hija, el camino hacia la reconstrucción de la confianza aún era incierto. «¿Por qué te fuiste, pequeña?», preguntó Javier, su voz llena de una mezcla de preocupación y amor. Clara tomó un paso atrás, su pequeño cuerpo temblando ligeramente. «No quiero volver», murmuró, su voz pequeña y quebrada. Aunque esas palabras desgarradoras rompieron el corazón de Javier, sintió que debían tener una conversación, que no podía dejar que el miedo definiera su relación. Así que se inclinó un poco más, hasta que sus ojos se encontraron de nuevo. «Clara, entiendo que esto ha sido confuso.
Yo no soy perfecto, pero quiero ser el padre que mereces. Mereces tener a alguien que te cuide y te ame. Y eso es lo que quiero hacer. Ella se quedó en silencio, luchando con su desconfianza mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Después de un instante que pareció una eternidad, Clara finalmente dio un paso hacia él. Javier sintió como si una losa pesada se levantara de su pecho. ¿Puedo volver a casa?, preguntó, y su voz temblaba. Javier asintió con una mezcla de alivio y gratitud. Agachándose, la abrazó con fuerza, y en ese momento un pequeño vínculo se reconstruyó. En el trayecto de regreso a casa, un aire de tensión aún flotaba entre ellos, pero Javier se sintió renacer. Mientras Clara miraba por la ventana, se preguntaba cómo podría reconquistar su confianza. No quería que su hija viviera asustada de él. Cuando llegaron, Javier la llevó a su habitación, intentando recrear el ambiente cálido que una vez había soñado. Vio a Clara, abrazando un peluche que había pertenecido a su madre, y suspiró aliviado al ver un fragmento del pasado al que aún podía aferrarse. Sin embargo, Javier sabía que solo el tiempo podría sanar las heridas. Decidido a fortalecer la relación, Javier decidió llevar a Clara de nuevo al parque donde habían tenido su primer picnic. Su corazón latía de emoción ante la idea de encontrar un terreno común, un espacio donde Clara pudiera volver a sentirse segura y feliz. Con una cesta de frutas y una manta, se preparó para lo que esperaba fuera un día de nuevas memorias. Al llegar al parque, las risas de otros niños y el sonido de las hojas meciéndose en la brisa llenaron el aire. Javier extendió la manta sobre el césped y miró a Clara, quien parecía contemplar una decisión interna. ¿Quieres jugar un poco antes de comer?, le preguntó, su voz baja y suave. Clara asintió, todavía cautelosa, pero también curiosa. Con una ballena inflable a su lado, Javier se unió a su juego, haciéndola sonreír cuando lanzaba la pelota aireada. Las risas comenzaron a fluir de a poco, y en medio de ese pequeño momento mágico, Javier empezó a sentir que las capas del tiempo se desmoronaban. La conexión entre ambos parecía comenzar a renacer, como una planta que, aunque adormecida, busca el sol. Mientras jugaban, Clara hizo su primer intento por abrirse más. «Papá, ¿puedes enseñarme a lanzar la pelota más lejos?». Sus palabras resonaron como una melodía en el corazón de Javier. A medida que la tarde avanzaba, los miedos de Clara parecían desvanecerse lentamente. Habían compartido risas y juegos, y Javier se sintió más conectado a su hija que nunca. Sin embargo, aún en este momento de alegría, sabía que el camino de la recuperación estaba lejos de haber terminado. Esa noche, mientras cenaban, Javier tomó la decisión de ser más abierto con Clara sobre su madre. Comprendía que las historias compartidas podían ayudar a fortalecer sus lazos. «Clara», comenzó, «tu mamá era una mujer increíble. A pesar de que no he estado en tu vida, siempre he querido lo mejor para ustedes. Ahora que estoy aquí, quiero que aprendamos los unos del otro». Su hija lo miró, un destello de curiosidad y miedo en sus ojos. Ella había escuchado fragmentos sobre su madre, pero detalles completos siempre parecieron estar fuera de su alcance. Javier continuó hablando, hilando anécdotas sobre Carmen, su sonrisa, los momentos que compartieron, y el amor que siempre había sentido por ella, una figura que había dejado una huella indeleble en su vida. A medida que relataba historias de Carmen, notó que Clara escuchaba atentamente. Sus miradas se entrelazaban en un reciente tejido de emoción. Hacia el final de la cena, quiso darle a Clara un recuerdo tangible de su madre, un pequeño álbum de fotos lleno de imágenes en blanco y negro de Carmen y ella cuando era bebé. «Este es un regalo para ti», dijo Javier, con la voz llena de ternura. Clara observó cada imagen con atención, su mano temblando al tocar las fotos de su madre. «¿Por qué nunca me hablaste de ella antes?».
preguntó Clara, su voz llena de pequeñas notas de decepción. Porque no sabía si estaba listo para ser el padre que mereces. Tenía miedo de no ser suficiente, pero ahora estoy aquí y quiero acompañarte, confesó Javier. Fue un momento mágico, donde el sentimiento de culpa y el deseo de redención se entrelazaron. Clara empezó a llorar suavemente, y Javier se acercó, dándole un fuerte abrazo. Fue en ese instante. Su corazón se llenó de un nuevo propósito. Debía ser el padre que Clara necesitaba, aquel que nunca debió ser una sombra en su vida. Al día siguiente, Javier decidió dar un paso más allá. Llamó a algunos de sus socios comerciales y organizó un encuentro para discutir la responsabilidad social de la empresa. Sabía que su historia personal estaba interconectada con su vida laboral y que podía hacer una diferencia. Al reunirse con sus socios, compartió el impacto que su pasado había tenido en su vida y cómo su relación con Clara lo había transformado. Propuso nuevas iniciativas que ayudarían a comunidades vulnerables, asegurando que las familias que habían sido afectadas por sus decisiones empresariales recibieran apoyo. El cambio comenzó a apoderarse de la empresa. Javier sintió que cada paso hacia adelante lo acercaba más a Clara y sanaba las viejas heridas. Poco a poco, los empleados adoptaron su visión y la empresa se comprometió a ayudar en proyectos comunitarios. La transformación no fue fácil, pero Javier estaba decidido a demostrar que era posible invertir en las comunidades y hacer un impacto positivo. A cada paso que daba, Clara se volvía más presente en su mente, recordándole constantemente el porqué de cada decisión. En medio de esta transformación, la relación entre padre e hija continuaba fortaleciéndose. Javier invitó a Clara a participar en algunas de las actividades de voluntariado, y ella, aunque todavía reservada, comenzó a involucrarse. Descubrían juntos el valor del trabajo en equipo, el amor por los demás y la importancia de ser parte del cambio que deseaban ver en el mundo. Sin embargo, a pesar de los avances, el pasado seguía acechando. Una semana después, se desató una tormenta imprevista de revelaciones. Javier se presentó a una rueda de prensa, momento que había temido, donde sus acciones y las de su empresa serían cuestionadas. Los periodistas lo bombardearon con preguntas difíciles sobre decisiones pasadas que habían causado daños a comunidades. Javier se sintió acorralado. Las críticas caían sobre él como un aguacero incesante. En ese momento, temió que los fantasmas del pasado pudieran salir a flote y arrastrarlo hacia sus antiguos errores. Sin embargo, conocía el camino del que había venido y decidió ser valiente. Utilizó su voz para reconocer las fallas y los errores de su empresa, comprometió cambios significativos y prometió trabajar en colaborar con las familias que habían sufrido. Sin embargo, el daño ya había sido hecho, y muchos aún estaban furiosos por sus acciones pasadas. Una vez más, la sombra del arrepentimiento amenazaba con envolverlo. Al llegar a casa esa noche, Clara lo estaba esperando, su pequeño rostro iluminado por la luz tenuemente encendida de la sala. Aunque su día había sido abrumador, lo único que deseaba en ese instante era que su hija estuviera cerca. Cuando se sentó con ella, Javier se sintió vulnerable. Clara, hoy fue difícil. A veces, las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias que no conocemos. Pero quiero que sepas que estoy intentando hacer lo correcto, le dijo. Clara lo miró con una mezcla de emoción y compasión. Papá, está bien cometer errores, siempre y cuando quieras cambiar, respondió, con madurez que sorprendió a Javier. En ese momento, su pequeña niña parecía comprender más sobre la vida de lo que él pensaba. Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión en su relación, mostrando que los errores podían ser parte de un
Viaje hacia la redención. Poco a poco, mientras los días pasaban, Javier comenzó a visualizar un nuevo futuro. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su propio cambio personal, sino que Clara también tenía su propio camino de sanación. Sus pequeñas interacciones se convirtieron en momentos de descubrimiento y cercanía. El verdadero desafío se presentó cuando Javier decidió llevar a Clara a conocer algunas de las familias a las que estaban ayudando. Quería que ella entendiera la importancia de la empatía y cómo sus propias experiencias podían resonar en la vida de otros. Así que un sábado brillante, con la energía del nuevo día llenando el aire, llevaron juntos alimentos a un refugio local. Clara comenzó a observar a las otras familias con curiosidad, haciéndose preguntas en el camino. Al llegar, se sintió emocionada y también algo nerviosa. Al entrar, Javier se presentó y comenzó a interactuar con las personas que estaban allí. Clara miró alrededor, un poco distante, todavía con la sombra de la desconfianza. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y vio cómo Javier se conectaba con esas familias, su corazón comenzó a abrirse lentamente. Cuando se acercaron a una madre soltera que estaba luchando por equilibrar el trabajo y la crianza, Javier comenzó a contarle sobre Clara y su historia. La mujer sonrió, mostrando una calidez genuina, y eso generó un vínculo inmediato. Clara, cautelosa pero interesada, se unió a la conversación. Después de un par de minutos, ya estaba jugando con los niños del refugio, y la risa comenzó a llenar el espacio. Javier observó con asombro cómo su hija pasaba de la desconfianza a la unión, como si todas las barreras empezaran a romperse. Esa noche, mientras regresaban a casa, Clara no dejaba de hablar sobre lo que había aprendido, sobre la importancia de ayudar a otros y sobre cómo se había sentido al jugar con esos niños. Javier sintió que un nuevo capítulo se estaba abriendo entre ellos, y por primera vez, una chispa de esperanza iluminaba su futuro. Ambos comprendieron que sus caminos estaban interconectados de maneras que nunca habrían imaginado. Sin embargo, uno de los mayores desafíos aún estaba por venir. Una semana después, Carmen apareció en la vida de Javier y Clara, desencadenando un torbellino de emociones. Era un día ordinario cuando se presentó en la oficina de Javier, luciendo frágil, desgastada por la vida. Ella buscó a su hija, y eso atrapó a Javier entre la ira y el amor. Las emociones se desbordaron al darse cuenta de que tenía la oportunidad de abordar el dolor del pasado. Javier sintió que cada decisión que había tomado había llevado a este momento culminante. Mientras la conversación avanzaba, Javier intercaló sus propios sentimientos y su angustia por las decisiones de Carmen. La historia del amor y la pérdida se convirtió en una narrativa compartida que tanto él como Clara necesitaban escuchar. Carmen estuvo abierta y vulnerable, describiendo sus luchas y cómo nunca quiso que su hija pasara por lo que ella había vivido. Javier entendió las razones que la llevaron a dejarlo todo atrás, pero también sabía que la confianza no podía ser restaurada sin un esfuerzo genuino. Clara, al final, se convertiría en la clave del proceso. Durante esos días, mientras todos luchaban con el dolor y la angustia, Clara dejó que su instinto tomara el control. Cuando finalmente vio a su madre, a pesar de que muchas emociones borrosas la abrumaban, sintió la fuerza de la conexión familiar. Se acercó a Carmen, abrazándola con una ternura que sorprendió a Javier. En ese momento, Javier comprendió que el amor puede sobrevivir y que, a menudo, las historias entrelazadas no siempre terminan donde se espera. Así, la familia se vio obligada a enfrentar una nueva realidad, pero al abordar ese reto juntos, comenzaron a aprender a reconstruir la confianza. Javier sintió que su corazón se expandía con cada paso que daban.
Por primera vez, la vida se sentía como un hermoso rompecabezas en construcción. La redención no solo era para él, sino para toda su familia. Al mirar hacia el futuro, vio un paisaje lleno de promesas y esperanzas, un lugar donde cada uno podía encontrar su propio camino hacia la paz y la conexión verdadera. Esa cualidad de honrar el pasado y dar paso al futuro se volvió una parte fundamental de su viaje. Con los días, la familia se unió en un nuevo normal, donde cada uno desempeñaba un papel esencial en la vida del otro. Las memorias pasadas ya no eran solo remordimientos, sino fundaciones sobre las que construir nuevas historias de amor, confianza y respeto. Juntos, Javier, Clara y Carmen marcaron el inicio de un nuevo capítulo, uno lleno de amor, redención y, sobre todo, esperanza. Javier Mendoza contemplaba la escena que se desarrollaba frente a él. Clara y Carmen estaban en el jardín, riendo y jugando. Había una brisa suave, y el sol iluminaba sus rostros, mientras Javier observaba desde la ventana de su oficina. La inesperada llegada de Carmen había alterado su mundo, y después de varios días difíciles, parecía que una nueva normalidad estaba comenzando a establecerse. Sin embargo, Javier sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de desafíos. Esa noche, Javier convocó a Clara y Carmen para cenar juntos. La mesa estaba decorada modestamente, con flores del jardín, y Javier había preparado un plato especial que a Clara le encantaba. Al reunirse, el ambiente era un poco tenso, pero también había una palpable expectativa en el aire. Javier tomó la iniciativa, rompiendo el hielo con una anécdota divertida de su infancia que sacó sonrisas de ambas. Aquella cena fue un intento de estrechar la frágil conexión que habían comenzado a tejer entre ellos. Mientras cenaban, Javier se dio cuenta de que las conversaciones eran más difíciles de lo que había imaginado. Cada vez que Carmen intentaba hablar sobre el pasado, Clara se cerraba, y Javier podía ver la lucha interna que enfrentaba su hija. Sin embargo, también notó que a medida que compartían pequeños momentos de risa, las barreras iban debilitándose poco a poco. Al finalizar la cena, Javier propuso llevar a Clara a dar un paseo por el parque. Carmen accedió a acompañarlos, intrigada por la idea de disfrutar un tiempo en familia, algo que nunca había imaginado. El parque estaba lleno de vida esa noche. Niños correteaban y las risas resonaban en el aire. Clara, al principio un poco reacia, comenzó a mostrar interés en las luces y el ambiente. Mientras paseaban, Carmen y Javier intercambiaron miradas, conscientes de lo que significaba esa salida. Era un pequeño paso hacia la sanación. Finalmente, llegaron a un rincón tranquilo del parque, donde Javier se detuvo a observarla, maravillándose de cómo su hija empezaba a abrirse nuevamente. ¿Quieres que te enseñe a montar en bicicleta?, le preguntó Javier a Clara, recordando cómo habían disfrutado de aquellas actividades antes de su separación. Clara dudó por un momento, pero luego, animada por su madre, accedió. Javier le enseñó pacientemente. Mientras pedaleaba, la sonrisa de Clara se extendía, y Javier sintió como si los días perdidos comenzaran a desvanecerse. Carmen, observando esta hermosa conexión, se sintió renovada por la esperanza. Tal vez el amor, aunque desgastado por el tiempo, podría florecer de nuevo. Con el paso de los días, la vida familiar se volvió más integrada. Javier logró equilibrar sus responsabilidades empresariales sin dejar de lado su compromiso con Clara y Carmen. Se sentían como una familia en formación, pero había una verdad tácita que aún no habían abordado. El pasado seguía vivo entre ellos, lleno de sentimientos reprimidos y palabras no dichas. Javier decidió que debían tener una conversación abierta sobre sus temores y esperanzas. Así que, una tarde, propuso una reunión familiar en el jardín. Bajo el cielo despejado,
Javier se sentó con Clara y Carmen. El ambiente era claro, pero también había una tensión palpable. Sé que todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestras vidas, comenzó Javier, y es fundamental que hablemos de lo que sentimos, sin miedo. Clara asintió y por primera vez se sintió escuchada. Carmen tomó una profunda respiración antes de compartir su historia. Habló sobre la culpa que había sentido al dejar a Clara y cómo había deseado que su vida fuera diferente. Javier escuchaba atentamente, sintiendo como una parte de su propia historia comenzaba a despejarse. Me gustaría que supieras, Clara, continuó Carmen, que aunque no estuve presente, siempre te llevé en mi corazón. Las palabras resonaron profundamente en el pequeño corazón de Clara. Las lágrimas comenzaron a brillar en sus ojos, pero en lugar de apartarse, se acercó a su madre y la abrazó. Javier observó, sintiendo que el amor a veces puede ser complicado, pero también poderosa. Esta conexión era un hilo que los unía. A partir de ese momento, Javier prometió fomentar la comunicación abierta, un espacio en el que todas las emociones pudieran ser expresadas sin temor al juicio. Pasaron los meses y la vida pareció adquirir un nuevo ritmo. Javier utilizó su influencia empresaria para crear una fundación en honor a Carmen, centrada en ayudar a mujeres en situaciones vulnerables. Estaba decidido a redimir sus malas decisiones pasadas al contribuir a causas que importaban. Clara se convirtió en la pequeña embajadora, asistiendo a los eventos con entusiasmo. Su crecimiento emocional se volvió evidente a medida que participaban juntas en actividades de recaudación de fondos y proyectos, creando lazos aún más profundos. Sin embargo, el pasado nunca se desvanecía del todo. En uno de los eventos, Javier se encontró con un antiguo socio comercial que había tenido un papel significativo en las decisiones que habían dañado a tantas familias. La conversación fue tensa. El hombre parecía pasar de la indiferencia al desprecio en cuestión de minutos. Javier sintió que cada palabra resonaba como un eco de su antigua vida. El socio insinuó que Javier estaba realizando un acto puramente de relaciones públicas, algo que lo hirió profundamente. Algunos días después, mientras contemplaba la noche desde su terraza, Javier sabía que debía hablar sobre lo que había experimentado. Carmen, quiero que sepas que mis errores me han enseñado lecciones duras, pero también quiero que Clara se sienta segura y orgullosa de nosotros. Ella lo miró con comprensión y asintió, viendo la lucha interna que cargaba. Siendo lo que fuimos, no podemos permitir que las sombras del pasado nos roben el futuro que podemos construir juntos. Esa conversación se convirtió en el comienzo de un nuevo capítulo en su relación, un paso más hacia la verdadera redención. El tiempo pasó y la familia continuó enfrentando los altibajos de la vida. Sin embargo, había una percepción diferente en cómo se abordaban los desafíos. Javier llegó a entender que su verdadero crecimiento no solo provenía de la redención en el ámbito empresarial, sino también de ser un padre presente. Decidió que, por encima de todo, necesitaba priorizar esos pequeños momentos con Clara, incluso por encima de sus ocupaciones laborales. Comprendía que el camino hacia la confianza plena no sería lineal. Un día, Javier llevó a Clara a un campamento de verano, un lugar donde podría explorar nuevas actividades y hacer amigos. Aunque al principio Clara se mostró reacia, su curiosidad la llevó a participar en distintas actividades. A medida que las semanas avanzaban, Javier notaba cambios en ella. Cada vez que regresaban de sus reuniones, Clara compartía historias emocionantes sobre cómo había participado en la construcción de un refugio para animales o cómo habían hecho una excursión a la montaña. Javier se sintió orgulloso y entusiasmado por ver a su hija florecer en un entorno tan enriquecedor. Entonces, durante una noche estrellada,
Mientras compartían historias junto a la fogata, Javier le dijo: «Eres más valiente de lo que crees, Clara. Abrazar los cambios es algo que te llevará lejos en la vida». Las palabras resonaron, y Clara sonrió, sintiéndose más fuerte de lo había estado. En ese instante, Javier comprendió que cada pequeño paso se sumaba a un viaje de autodescubrimiento para ambos. Sin embargo, la vida nunca deja de arrojar sorpresas. Una noche, mientras revisaba documentos en la oficina, recibió un inesperado mensaje que lo hizo congelarse. Era un reportaje que expuso detalles de su vida personal y cómo su empresa había enfrentado críticas duras. Javier sintió que el terreno se desmoronaba de nuevo. Los medios recordaron sus fracasos, su egoísmo en el pasado. En aquel momento, su corazón se llenó de incertidumbre. Se preguntó cómo esto afectaría a Clara y Carmen, preguntándose si podían soportar otro tumulto. Al compartir la noticia con su familia, sintió escalofríos recorrer su columna. La reacción de Carmen fue calmada, pero firme. «Debemos ser transparentes y enfrentar esto juntos», dijo con determinación. Clara, aunque conmocionada, mostró una madurez sorprendente. «Papá, sé que has cambiado. Algunas cosas son difíciles, pero estoy aquí contigo», aseguró, aferrándose a su brazo. Fue ese respaldo el que permitió que Javier enfrentara la tormenta mediática con fortaleza renovada. Se sentía como si su vida se viera desnudada, pero esa vez no estaba solo. A medida que enfrentaban el proceso mediático y lidiaban con las críticas, Javier decide retomar su compromiso. Comenzó a hablar abiertamente con su equipo sobre sus errores del pasado y cómo habían desencadenado las decisiones más dolorosas. A medida que compartía su historia con vulnerabilidad, logró conectar con otros empleados que también tenían experiencias similares que compartir. Aquella nueva apertura se convirtió en una manifestación genuina de la cultura que quería cultivar dentro de su empresa. Con el tiempo, las percepciones comenzaron a cambiar. A medida que la atención mediática se dispersaba, Javier vio cómo el verdadero cambio en su empresa resonaba. Los empleados querían ser parte de la creación de un lugar ético y solidario. Las decisiones comenzaron a girar en torno a la comunidad, y la fundación que había creado tomó un nuevo rumbo, enfocándose en iniciativas que podrían sanar a las familias en conflicto, brindando apoyo a los más desfavorecidos. La vida continuó adelante y Javier y Clara se volvieron un equipo cada vez más unido. Con cada desafío superado, se sentían más fuertes juntos. Fue un día en especial cuando, mientras Carlos corría hacia el jardín, Clara se quedó quieta, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Papá, quiero que sepas que te quiero y que nunca estaré sola. Siempre estaré contigo». Las palabras de su hija resonaron en el aire terso de la tarde. Fue un verdadero regalo, y Javier comprendió que su viaje de redención estaba más allá de los errores. Era el amor transformador que se había forjado entre ellos. Con esos nuevos lazos, la historia de Javier y Clara continuó creciendo. Había promesas de nuevos comienzos, proyectos comunitarios y enseñanzas valiosas que esperaban ser compartidas. Con cada paso que daban juntos, sentían que el pasado se convertía en una brújula que, en lugar de marcarlos, los guiaba hacia un futuro más luminoso. Esa noche, mientras el cielo estrellado brillaba sobre ellos, Javier se sentó con Clara y Carmen para reflexionar sobre el viaje. Comprendió que en el centro de toda historia de vida, las penas podían ser grandes, pero siempre existía la posibilidad de renacer. La familia que habían formado no era la que se habían imaginado al principio, pero era más fuerte y más resplandeciente de lo que él había creído posible. Con corazones renovados y un futuro por descubrir, Javier sabía que estaban listos para afrontar lo que les esperara el horizonte. Era una mañana tranquila,
cuando Javier despertó con la luz del sol colándose por la ventana. Ese día, Clara tenía una presentación especial en su escuela sobre la importancia de ayudar a los demás, una iniciativa que había surgido gracias al trabajo que realizaban juntos en la fundación. Javier decidió que sería el momento perfecto para fortalecer aún más su relación. Tenía la intención de acompañarla y mostrar todo el apoyo que podía brindarle. Después de un desayuno ligero, se arreglaron y partieron hacia la escuela. Clara, al ver a su padre a su lado, sonreía con emoción, sintiendo que contaba con su respaldo incondicional. Cuando llegaron a 1900, la escuela, todos los estudiantes estaban en el patio, preparándose para la jornada. Javier se percató de que el ambiente era vibrante, lleno de risas y entusiasmo. Clara se presentó a su clase y al subir al escenario, su corazón latía acelerado. Javier la observó desde un rincón del aula, su mirada llena de orgullo. Clara comenzó a hablar sobre lo que habían aprendido en la fundación. Mientras expresaba cómo habían ayudado a diferentes familias, se sintió cada vez más segura. La claridad en su voz y la disposición a compartir experiencias fueron sorprendentes. Javier sonrió. Estaba viendo a su hija crecer y convertirse en una joven empoderada. Al finalizar la presentación, Clara recibió una ovación entusiasta de sus compañeros, lo que hizo que su rostro se iluminara de felicidad. Cuando bajó del escenario, Javier la abrazó con fuerza. «¡Lo hiciste increíble, Clara!», exclamó alentándola. La pequeña sonrió, y por un momento todo el dolor del pasado parecía desvanecerse por completo. Sin embargo, había una cierta inquietud que latía bajo la superficie de todo ese entusiasmo, un recordatorio constante de que la vida no era solo momentos felices, sino también desafíos que enfrentar. Con el paso de los días, el éxito de la presentación de Clara se tradujo en más actividades en la fundación. La pequeña comenzó a compartir ideas sobre cómo involucrar a sus compañeros de clase en futuros proyectos. Javier estaba asombrado por su iniciativa. La valentía de Clara iluminaba el camino y al mismo tiempo lo llenaba de una profunda responsabilidad como padre. Se sentía determinado a ser el apoyo que necesitaba. Así que, juntos, comenzaron a planificar una campaña de recaudación de fondos para ayudar a una familia en necesidad. La primera actividad sería un evento en la plaza del pueblo, una especie de feria que incluía juegos, comida y presentaciones culturales. Clara estaba emocionada y un tanto nerviosa ante la magnitud de organizar un evento tan grande. Pero Javier la animó en cada paso del proceso. Fueron al mercado para comprar los suministros y Clara, con su energía contagiosa, se ocupó de cada detalle, desde hacer carteles hasta diseñar un plan de actividades. Era increíble cómo un simple deseo de ayudar había logrado unir aún más a padre e hija. En medio de los preparativos, Carmen se dio cuenta de cómo su hija se estaba transformando frente a sus ojos. Había pasado tanto tiempo sintiendo que había perdido momentos irrepetibles con Clara, pero ahora, al observarlas interactuar, se sentía esperanzada. Quiso ser parte activa de la organización. Entonces se unió al equipo, aportando ideas y ayudando en la logística. La dinámica familiar se volvía más inclusive y Clara, al ver a su madre involucrarse, comenzaba a sentir lo que significaba balancear la conexión entre ambas. El día del evento, la plaza se llenó de vida. Niños y adultos se agolpaban en las diversas estaciones. Javier, Clara y Carmen se movían entre los grupos, asegurándose de que todo funcionara smoothly. El sol brillaba y la risa se entrelazaba con la música que resonaba en el aire. Clara, sonriente, se acercó a algunos amigos del colegio y los invitó a participar en los juegos, y todos se unieron con entusiasmo.
Javier observaba con felicidad cómo su hija se transformaba en una líder natural, y el sentimiento de orgullo lo embargó. Sin embargo, a medida que el evento avanzaba, también comenzaron a recibir donaciones, algo que no imaginaban que conseguirían en un solo día. El entusiasmo se contagió y Javier se dio cuenta de que el apoyo de la comunidad era invaluable. Esa noche, cuando regresaron a casa después de un día lleno de actividad, la sensación de éxito saturaba el aire. Lo que había comenzado como un proyecto personal se había convertido en una experiencia colectiva que involucraba a todos. La recaudación fue un éxito. No solo lograron ayudar a una familia necesitada, sino que el evento unió a la comunidad. Durante la cena, Clara compartió lo que había aprendido y cómo podía utilizar su voz para hacer una diferencia. Javier sintió que, al final de ese día, no solo se había tratado de la fundación o de ayudar, sino de la lección más importante, el poder del trabajo en equipo y la unión familiar. Sin embargo, a pesar del éxito, siempre había sombras acechando en su mente. Javier miraba atrás y se preguntaba si siempre podrían mantener la confianza y la estabilidad. Su relación con Carmen había mejorado, pero había tantos remolinos en la vida que aún tenían que enfrentar. Decidió que era el momento de reflexionar sobre la importancia de su propia sanación. Cuando se dio cuenta de que había cosas que aún no había resuelto, supo que necesitaba buscar ayuda profesional para lidiar con su infancia y cómo había afectado las decisiones que había tomado. Con esa intención en mente, Javier habló con Clara y Carmen sobre sus sentimientos. Les explicó que, para poder ser un mejor padre y persona, necesitaba aprender a sanar algunos de los traumas que lo habían perseguido. Al escuchar su honestidad, Clara y Carmen se sintieron animadas. «Siempre estaré aquí para apoyarte, papá», dijo Clara, mientras Carmen le daba una sonrisa de comprensión. Esa conversación se volvió un símbolo de su progreso. Javier se dio cuenta de que la sanación no era solo su responsabilidad, sino una carga compartida. Así fue como Javier comenzó a asistir a terapia, un lugar donde podría explorar sus sentimientos de forma sana. La experiencia era liberadora y desafiante al mismo tiempo. Aprendió a enfrentar sus miedos y a abrirse a las emociones que durante tanto tiempo había reprimido. Con cada sesión se sentía más ligero, cargo que se deshacía al compartir su historia con un profesional. Se convirtió en un hábito semanal que no solo lo fortalecía a él, sino que también, de manera indirecta, impactaba en la vida de Clara y Carmen. Durante esos meses de crecimiento, Clara y Carmen también continuaron fortaleciendo su vínculo. Se establecieron momentos de conexión donde hablaban abiertamente, compartiendo sus esperanzas y ansiedades. Carmen se dio cuenta de que, a medida que Javier enfrentaba sus luchas, también era esencial que ella tratase de sanar los dolorosos recuerdos de su pasado, aquellos que la habían alejado tanto de su hija. Así que comenzaron a trabajar en pequeños proyectos juntas, apoyándose mutuamente en ese camino. Una tarde, mientras discutían sobre sus sueños, Carmen reveló su deseo de abrir un pequeño negocio que sirviera a la comunidad. Quería tener la oportunidad de brindar ayuda a otras mujeres que se encontraban en situaciones similares a las que ella había enfrentado. Clara escuchó emocionada, sintiendo que su madre comenzaba a recuperarse de su propia historia. Javier, al enterarse de los planes de Carmen, sintió una oleada de orgullo. Sabía que su nueva vida podría ser aún más significativa si todos tomaban parte activa en ese proceso de sanación. Con la llegada del verano, Javier y Clara empezaron a hablar sobre viajar. Querían conocer nuevos lugares y crear recuerdos juntos. Sin embargo, había una parte de Javier que no quería dejar a Carmen fuera. Así que finalmente le propuso que se unieran en una escapada familiar. Para su sorpresa,
Carmen aceptó de inmediato y juntos comenzaron a planear un viaje a la costa, un lugar que había significado mucho para ellos en el pasado. Al llegar a la playa, la emoción parecía palpable. Con la brisa del mar y el sonido de las olas, Javier sabía que era el momento perfecto para relajarse y disfrutar de la presencia del otro. Clara corrió hacia la arena, risas y pasos ligeros. Javier y Carmen lo siguieron, y pronto los tres se encontraron arrojándose arena y riendo como si todas las preocupaciones del pasado no existieran. Era un momento reparador que les permitió experimentar la alegría y la conexión. Durante su estancia en la playa, Javier encontró el momento adecuado para hablar con Clara sobre la importancia de las relaciones. Le recordó que, aunque la vida a veces es complicada, el amor y la familia son fundamentales para encontrar el equilibrio. Durante esa conversación, Clara le dijo que estaba convencida de que, aunque había dolor en el pasado, ellos estaban haciendo grandes esfuerzos para cambiar su futuro. Escuchar esas palabras se sintió como un bálsamo para Javier. Les recordaba que, a pesar de las heridas, los caminos de la vida podían redireccionarse hacia la esperanza, la redención y la luz. El viaje continuó lleno de momentos inolvidables. Hicieron castillos de arena, nadaron en el mar y cenaron bajo un cielo estrellado. Era una especie de escaparate de felicidad donde podían disfrutar del presente. Sin embargo, Carmen también sintió la responsabilidad de hablar con su hija sobre sus propias experiencias. Mientras estaban sentados juntos admirando el atardecer, decidió que era el momento adecuado. Le contó a Clara sobre las luchas que había enfrentado y cómo había llegado a un lugar de aceptación y fortaleza. La conexión solo se volvió más profunda y Clara, al escucharla, se sintió inspirada por la valentía de su madre. Al regresar a casa, Javier, Clara y Carmen estaban impregnados de la calidez del viaje. Las pequeñas conversaciones del tiempo en la playa habían sembrado semillas de comprensión en cada uno. A medida que los días pasaron, la vida cotidiana volvía a la normalidad. Pero había un nuevo matiz de alegría y confianza. Una noche, mientras Javier se preparaba para dormir, se dio cuenta de que había sido un viaje transformador, no solo por las experiencias compartidas, sino por la base de amor y apoyo que habían cultivado. Sin lugar a dudas, el camino hacia la redención era un proceso. En cada paso, sus corazones se entrelazaban. Así, Javier entendió que en la vida cada momento cuenta, y aunque la vida nunca dejaría de ser un camino lleno de obstáculos, ahora lo navegaban juntos, un paso a la vez, cada día más unidos y fuertes. El futuro parecía brillar con nuevas oportunidades, y el amor que habían encontrado se convirtió en la luz que guiaba su camino. Mientras el verano avanzaba, Javier, Clara y Carmen se encontraron en un nuevo ritmo familiar. La conexión que habían construido en la playa les había otorgado la confianza para abordar aspectos más profundos y personales de sus vidas. A medida que se acercaba el inicio de clases, Clara comenzó a mostrar un interés particular en involucrarse en actividades extracurriculares que se centraban en el voluntariado. Su valiente decisión inspiró a Javier y Carmen a seguir su ejemplo y así decidieron unirse a ella en un proyecto local que ayudaba a preparar a los estudiantes de familias de bajos recursos para el inicio del año escolar. El día que comenzaron las preparaciones, la comunidad se sintió unida. Javier se sintió feliz y agradecido por la oportunidad de contribuir. Clara y Carmen se pusieron a trabajar de inmediato, organizando donaciones de libros y útiles escolares, mientras etiquetaban mochilas y empacaban lápices. Conversaciones sobre sus propias vidas fluyeron naturalmente. Javier hablaba sobre su infancia y las dificultades que enfrentó, mientras que Carmen compartió sus temores y esperanzas sobre el futuro.
Clara escuchaba atentamente, sintiendo cómo esas historias se entrelazaban y la unían aún más a su familia. Tras varias semanas de esfuerzo, el día del gran evento llegó. Javier se convirtió en el portavoz de la iniciativa y se dirigió a los asistentes, compartiendo no solo la importancia de ayudar a otros, sino también lo que significaba para él ver a su hija y su exmujer comprometidas en la creación de un impacto en la comunidad. En ese instante se sintió orgulloso de lo lejos que habían llegado. Clara tomó el micrófono después de él y con su voz llena de determinación explicó la importancia de asumir la responsabilidad y hacer un esfuerzo por ayudar a quienes lo necesitan. El aplauso resonó en la habitación y la sensación de unión fue palpable. Mientras el evento avanzaba, Javier se dio cuenta de que había superado, sin darse cuenta, sus propios miedos a lo largo del camino. La conexión entre él y Clara se fortalecía y al mismo tiempo Carmen parecía redescubrir su propósito. El brillo en sus ojos se volvía más intenso. Juntos, por primera vez, comenzaron a ver el impacto que estaban teniendo en las vidas de otros. Al concluir el evento, celebraron en la plaza con una pequeña merienda. En ese acto, la familia comprendió el valor de su trabajo y la importancia de permanecer unidos en cada paso que daban. A medida que la noche avanzaba, Clara planteó una idea: organizar una actividad mensual de recaudación de fondos que les permitiera continuar apoyando a las familias necesitadas. Le proponía involucrar no solo a la comunidad, sino también a sus amigos del colegio. El entusiasmo en su voz iluminó las caras de Javier y Carmen. Juntos comenzaron a esbozar un plan que, sin saberlo, se convertiría en un proyecto transformador para ellos y para el vecindario. A la semana siguiente, después de una reunión familiar, Carmen decidió que era hora de dar un paso más allá y formalizar su propio negocio. Se sentía lista para abrir una pequeña tienda comunitaria que no solo vendiera productos, sino que también ofreciera talleres para mujeres en situaciones vulnerables. La combinación de su pasión y su deseo de ayudar resonó con fuerza en Javier, quien se comprometió a apoyarla en cada paso del camino. Con el tiempo, la idea se fue desarrollando, y Clara se mostró más ansiosa que nunca por participar en el proceso, visualizando un espacio donde las mujeres pudieran encontrarse, compartir sus historias y crecer juntas. Los días se convirtieron en semanas llenas de trabajo y emoción. Javier se encargó de los aspectos financieros, mientras que Carmen se dedicaba a definir la misión de la tienda y la sensibilidad de los productos que ofrecerían. Clara se convirtió en la asistente más entusiasta, corriendo de un lado a otro, ayudando a diseñar carteles y creando un ambiente amigable para todos. Gradualmente, la tienda tuvo forma, y a medida que se aproximaba la fecha de apertura, comenzaron a invitar a las mujeres del vecindario a participar en grupos de discusión y talleres previos al lanzamiento. El día de la inauguración, la tienda se llenó de vida, sonrisas y alegría. La comunidad entera se presentó para celebrar el esfuerzo colectivo de Javier, Clara y Carmen. Fue un momento de satisfacción, no solo porque el negocio se abrió, sino porque representaba un nuevo comienzo para muchas mujeres que estaban buscando un lugar donde apoyarse. Las historias que se contaron esa noche fueron un testimonio del poder de la comunidad y la familia. En esa celebración, Javier miró a Clara y Carmen y supo que juntas estaban construyendo un legado para el futuro. Con el tiempo, a medida que la tienda crecía, las actividades de recaudación de fondos se llevaban a cabo mensualmente. Clara se convirtió en una líder dentro del grupo de estudiantes que ayudaban en la planificación, mientras que Carmen se entendía como una guía y mentora. Javier seguía cuidando cada detalle, asegurándose de que cada proyecto no solo proporcionara recursos,
sino que también mostrara empatía y conexión. Era como si todo el trabajo realizado se entrelazara en un hermoso tapiz de experiencias compartidas, creando un propósito colectivo más grande que cada uno por separado. En el corazón de su crecimiento personal, Javier se sintió cambiante y con más confianza que nunca. Estaba más presente en la vida de Clara, compartiendo momentos de alegría y también dándole espacio para crecer y aprender de las experiencias. La relación que había desarrollado con Carmen también evolucionó, convirtiéndose en una conexión basada en el respeto y el apoyo mutuo. Juntos, sentían que la vida les daba oportunidades que jamás esperaron, desvaneciendo las sombras de su pasado. Sin embargo, en ese camino hacia adelante, había un recordatorio constante que acechaba en la mente de Javier: el arrepentimiento. Una tarde, mientras se encontraban revisando las finanzas de la tienda juntos, Javier se sintió inspirado a hablar sobre las cosas que aún le preocupaban. Se dio cuenta de que su historia no solo era una de redención, sino también de asumir la responsabilidad por sus errores del pasado. Fue entonces que compartió su anhelo de buscar a aquellas familias que habían sido afectadas, donde su empresa había tenido un impacto negativo. Clara y Carmen, mucho más fuertes y empoderadas que antes, lo apoyaron en esta decisión. Así, Javier se adentró en un proceso exploratorio, revisando los archivos de la empresa y registrando las historias de las familias que se habían visto afectadas por las decisiones que había tomado. No sabía cómo sería el resultado, pero estaba decidido a hacer lo correcto, dar marcha atrás y pedir disculpas personalmente. Sabía que este camino podría ser doloroso, pero también esperaba liberador. Clara y Carmen lo animaron a seguir adelante, ofreciéndose a ayudarlo en sus viajes y a apoyarlo en cada paso del proceso. En los meses siguientes, Javier se dedicó a buscar la verdad sobre el impacto de sus acciones. No fue fácil y a menudo se encontró con la resistencia y la tristeza que había causado, pero también descubrió la resistencia y la esperanza en las historias que escuchaba. Las familias le agradecieron por acercarse, y aunque algunos estaban todavía enojados, otros estaban dispuestos a forjar nuevas conexiones y reconstruir lo que se había perdido. Cada uno de esos encuentros se convirtió en una lección de humildad y aprendizaje, y Javier sintió cómo se liberaba de las cargas del pasado. Un día, después de una jornada emocional en la que se encontró en una reunión con aquellos que habían perdido casi todo a causa de sus decisiones empresariales, Javier se sintió en paz. Se dio cuenta de que la sanación no era un destino, sino un viaje eterno. Cuando regresó a casa, Clara y Carmen lo esperaban, y él compartió con ellas las historias más conmovedoras. Entre risas y lágrimas, la familia se envolvió en un profundo abrazo, agradecidos de haber enfrentado juntos las adversidades, honrando así el dolor del pasado al seguir construyendo un futuro brillante. Con el tiempo, cada realización personal llevó a Javier, Clara y Carmen a construir un legado que trascendería su propia familia. A través de la fundación, la tienda y las nuevas relaciones que habían cultivado, se sentían más conectados entre sí y a su comunidad. Existen oportunidades para conectar, crear y empoderar a aquellos que enfrentan la adversidad. La vida no era solo un viaje hacia la redención del pasado, sino un viaje compartido lleno de esperanza, amor y transformación. Al mirar hacia el futuro, su familia se dio cuenta de que sus caminos se entrelazaban en formas que nunca habían esperado. Javier, con la esperanza renovada y su corazón abierto, entendió que había forjado nuevos lazos que se basaban en el amor y el apoyo incondicional. Clara seguía evolucionando en una líder comunitaria, mientras que Carmen brillaba como empresaria y madre, creando un espacio para que otras mujeres también encontraran su voz.
Juntos habían descubierto la belleza de la redención y el poder del amor que resistía los desafíos. Con el tiempo, la familia se dio cuenta de que los obstáculos del pasado no definirían su futuro. En su lugar, los utilizarían como plataformas de aprendizaje y crecimiento. Cada vez que enfrentaban un nuevo desafío, lo hacían con la certeza de que las decisiones tomadas en el presente podrían moldear un futuro más brillante. A medida que pasaron los años, su historia de amor, esperanza y transformación se convirtió en un legado lleno de enseñanzas imborrables. Y así, mientras las hojas comenzaban a caer en el nuevo otoño, Javier, Clara y Carmen se sentaron juntos en la terraza, disfrutando de una taza de té. Miraron al horizonte, sintiendo que el futuro les esperaba abierto y lleno de posibilidades. Con una sonrisa compartida, comprendieron que, aunque el camino había estado lleno de altibajos, lo que verdaderamente importa es la conexión que habían cultivado y el amor que les unía en su viaje. La redención, al final, no era solo una meta, sino un camino que recorrer junto a quienes amaban, creando un mejor mañana, un paso a la vez.